9:16 de la mañana. Continuamos con ampliación de noticias y vamos a tocar un tema que, por supuesto, siempre es motivo de preocupación y que de alguna manera, cuando se discute el presupuesto, empieza a surgir de nuevo. Estamos con el doctor Iván Sequeiros, presidente de la Corte Superior de Lima, y la doctora Lucía La Rosa Guillén, juez superior, miembro de la Comisión de Defensa Institucional. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Raúl, gracias a usted. Y bien, venimos a conversar pues precisamente sobre el tema de los problemas presupuestales y salariales de jueces y trabajadores del Poder Judicial. El propio presidente del Poder Judicial, el doctor Enrique Mendoza, hace pocas horas sostuvo que el Congreso de la República no ha considerado los requerimientos del Poder Judicial. El debate presupuestal ha durado hasta las 4 de la mañana hoy día. Es una situación realmente no peculiar, es una situación que tampoco es de este momento, es una situación que se viene viviendo desde hace un buen tiempo, en verdad. Y entonces hay una situación de disminución del Poder Judicial y básicamente en este caso de la Corte Superior de Lima o de las Cortes Superiores. ¿Cómo enfrentar el asunto? ¿Qué es lo que exactamente se está pidiendo? Y finalmente, por supuesto, el cuadro que se nos presenta es un Poder Judicial disminuido, pero desde el punto de vista y de la percepción de la opinión pública, a eso se añade algo peor, que es que hay también todo un problema de corrupción, que es lo que se generaliza, y también ahí los medios contribuimos a veces a insistir en el tema. Bienvenidos. Iván Sequeiros, doctor Iván Sequeiros, a ver, cuadro general. A ver, don Raúl, muchas gracias por la invitación. Hay dos temas principales que es necesario evaluar. Por un lado, el presupuesto general que se le debe dar al Poder Judicial, y por otro lado, el tema de las remuneraciones, que también, por cierto, tiene que ver con el presupuesto. Respecto del primer tema, que es el presupuesto para el Poder Judicial, evidentemente no se puede continuar desarrollando actividades judiciales de manera idónea con presupuestos que no alcanzan para cubrir las elementales necesidades que requiere el Poder Judicial. Necesitamos locales, necesitamos personal, necesitamos logística, y el presupuesto es prácticamente el mismo del año pasado. El Poder Judicial este año proyectó un presupuesto de 5.000 millones de soles. Cuando se conversa con Economía y Finanzas, porque hay que conversar para más o menos consensuar un presupuesto, se llega a los 3.400 millones de soles aproximadamente. Luego de esta conversación, finalmente en el Congreso se ha aprobado alrededor de 1.400 millones, que es prácticamente el mismo presupuesto del año pasado. Entonces, evidentemente, la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de mejoramiento, la posibilidad de desarrollo dentro del Poder Judicial se ve no solamente restringido, sino anulado. Y en esas condiciones el sistema de justicia sigue constituyendo una rémora en el desarrollo del Estado, porque... No obstante de que se reclama justamente modernidad y equipamiento... Se reclama eficiencia, se reclama mejoramiento, tecnológica. Todo se reclama, pero no quieren darnos los recursos para que esto pueda funcionar bien. Mire, los jueces estamos interesados en que esto funcione bien realmente, y lo único que está sosteniendo ahora el Poder Judicial es esa buena disposición de los jueces para trabajar, porque con computadoras de hace 10 años atrás, que es lo más actual que tenemos, con locales alquilados en departamentos donde funcionan los jueces depositando los Estamos en el siglo XIX, digamos. Entonces, en esas condiciones no se puede trabajar bien y no se puede desarrollar. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el sueldo. El otro aspecto es el tema de las remuneraciones. ¿Qué es lo que pasa en el tema de las remuneraciones? La Ley Orgánica 20 años atrás dice, páguenle a los jueces tales porcentajes. Hay un tema principal que debemos destacar en este tema. Cuando la ley fija las remuneraciones de los jueces, se hizo con el propósito de que ese sometimiento al que constantemente estaba determinado el Poder Judicial a través del presupuesto de la República desaparezca.
ya no estemos nuevamente para que el Ejecutivo o el Legislativo, mediante ley o mediante decretos supremos, esté fijando la remuneración de los jueces a discreción de ellos. Que sea un mecanismo automático. Para evitar eso, que haya una ley y que se pague esto a los jueces, de esa manera se fortifica la independencia de los jueces. ¿Y cuál es el Una de principio las ahí? intenciones actuales, ¿Cómo se señor regula? Vargas, es que quieren derogarnos esa norma. ¿Qué dice la norma? La norma dice que la remuneración del juez de la Corte Suprema es similar a la del congresista y la del juez superior, el 90% de eso, la del juez especializado 80% y la del juez de paz 70%. Establece una clara escala salarial partiendo de la remuneración de la Corte Suprema. Así es. Pero eso se cumplió solo con el vocal supremo. Actualmente solo se cumple la ley en la parte remunerativa en lo concerniente a los jueces de la Corte Suprema. El resto de los jueces nunca se ha cumplido y han pasado 20 años de la ley. ¿Cuánto gana un juez de la Corte Superior? Actualmente un juez de la Corte Suprema, le decía, gana aproximadamente 10.000 soles. Es el superior. El especializado gana aproximadamente 8.000 soles y un pico y el juez de paz está ganando 5.000 soles y un pico. Miren, una secretaria ejecutiva gana 8.000, 9.000, 10.000 soles fácilmente y un juez en nuestro país de paz no puede ganar 5.000 soles. Un juez superior no puede estar ganando 10.000 soles, hablando con sinceridad de las cifras, porque una secretaria de SUNAT está ganando 10.000 soles o un inspector del Ministerio de Trabajo está ganando 12.000 soles. Entonces, tenemos que hacer algo para que esta exigencia legal se tenga que cumplir. Mire, señor Vargas, durante los años anteriores no se ha exigido, ¿por qué? Porque estábamos en crisis económica. Pero ahora ya no estamos en esa situación, entonces le decimos, Ejecutivo, vaya cumpliendo paulatinamente con estos porcentajes que dice la ley. El año pasado se dijo, vamos a pagarles en tres tramos en un proyecto de ley. Al final, jamás se aprobó esa ley. No se aprobó. No se aprobó. Y nosotros estábamos de acuerdo que sean 3 tramos, 2013, 2014, 2015. Bien. Pero igualmente no se aprobó. Doctora Lucía La Rosa, a ver, cuéntenos un poco los avatares. ¿De dónde puede provenir un descuido de esta índole? Es decir, que no se resuelva un asunto como el de las remuneraciones y en general del prestigio hacia el Poder Judicial, del respeto hacia el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que se pierde en la medida en que, en efecto, primero los saberes son magros o no se llega a entender la función importantísima que ejerce el Poder Judicial, y finalmente que, así como estamos en el tema de las remuneraciones, también se requiere un profundo estudio y cambio, reorganización del Poder Judicial, como en algunos tiempos se ha llamado. ¿Por qué todo esto ha pasado? A mí me parece que hay una ignorancia histórica respecto a lo que significa un Poder Judicial autónomo, independiente, en el crecimiento de un país. Un Poder Judicial que es debidamente respetado por el gobierno central y por el Congreso, es un poder que da seguridad jurídica, y al dar seguridad jurídica se atrae las inversiones. Parece que no se está midiendo lo que significa para nuestro país de que el extranjero se entere de que el gobierno se niega a cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional, porque nosotros, pese a que la Constitución señala que se nos debe una remuneración acorde y digna a nuestra función, pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial hace 20 años estableció nuestra escala remunerativa, nos hemos visto precisados a acudir al Tribunal Constitucional para que declare y ordene al gobierno que cumpla. ¿Y cómo sin embargo, el gobierno no ha cumplido hasta la fecha. Tenemos 2 años de lucha. Bueno, y el gobierno y el tribunal tampoco se ha pronunciado. El Tribunal Constitucional se pronunció y nos dio la razón. ¿Así? Y nos dio la razón. Además, ¿no? El año pasado. Y además hay un fallo judicial, me parece, que dispone ya judicialmente, por esta vía, sí, que el Ministerio entregue los recursos. Claro, ya la sentencia del Tribunal Constitucional se está ejecutando, pero sin embargo eso fue trabado por una medida cautelar que estoy segura que el Tribunal Constitucional la tiene que enmendar, porque no podría ser posible que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia y luego vía cautelar diga que se suspenda. Eso sería pues también un mensaje terrible para los inversores. Percatémonos de que la persona que viene a invertir a un país, lo primero que mira, aunque les parezca mentira, es cómo va su Poder Judicial. ¿Hay seguridad jurídica?
Claro, ¿no? ese es el tema que a todos nos tiene preocupados. Nos ven que los jueces tenemos que salir a las calles, porque esto ha sido una cosa ya de desesperación de nuestras bases. Sí, los jueces nos han impulsado provincias, ¿no?, que han comenzado a tomar sus locales, algo que nunca se había visto en la historia republicana, ¿no? Tener que estar en esta situación que no nos agrada para nada. ¿Afecta el desarrollo de los procesos judiciales en marcha? Tiene que afectarlos, pero es la única forma de que llamemos la atención. Por ejemplo, el caso Fujimori, uno de los más emblemáticos, más mediáticos, además, hemos visto cómo se ha suspendido y se suspende a los 5 minutos, 10 minutos de iniciado, porque los jueces dicen tienen sala plena. Bueno, sí. En realidad esta sala plena es su participación en un reclamo ya en las calles por el cumplimiento de sus reclamos. Sí, pero quisiéramos que se dieran cuenta de que a eso nos han obligado prácticamente, porque no es posible que un poder del Estado, porque nosotros no somos un organismo de segundo rango, somos un poder del Estado, no sea respetado de esa forma. El Perú, los jueces del Perú, somos 2.600 jueces con nuestras respectivas familias que estamos esperando que el gobierno cumpla, y vamos a continuar con las salas plenas continuadas, vamos a continuar con las juntas de jueces a nivel nacional, y bueno, esperamos de que el gobierno reaccione y se dé cuenta que no podemos seguir así. Veamos el asunto ya desde un punto de vista concreto, es decir, primero, si han hablado, conversado y tenido relación pues con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es en definitiva el que al final de cuentas lleva la batuta en este terreno de los sueldos. ¿Y qué significaría en realidad dar cumplimiento inmediato a la ley? O por tramos o enteramente, ¿cuánto representaría en soles, doctor Iván Sequeiros? Le explico, señor Vargas. El año pasado se hizo un proyecto de ley consensuado entre Economía y Finanzas y Poder Judicial, donde se pusieron de acuerdo, inclusive pusieron los fondos para poder sustentar ese proyecto de ley. Eso representaba al año 87 millones de soles. Que para el presupuesto nacional no significa absolutamente nada. Es una, discúlpeme la expresión, pero es una bicoca para sustentar, como le decía la doctora La Rosa, somos 2.600 jueces apenas a nivel nacional, entonces no somos una gran cantidad de personas, ni mucho menos. Cuando se autoriza por Economía y Finanzas que esto se cumpla, en último momento, ya cuando se iba a aprobar el proyecto de ley, es que por alguna extraña razón el Ejecutivo dijo esto no va, y nunca fue. Entonces nos quedamos en la puerta del horno sin proyecto de ley, sin ley, y por cierto los 87 millones que se habían destinado para esos fondos se depositaron en el fondo de contingencia y ahora están revirtiendo en favor del Tesoro Público, lo cual resulta totalmente extraño. Cuando el Poder Ejecutivo pretende no cumplir con esa obligación y también rehuir la ejecución de las sentencias constitucionales que le obligan a cumplir con lo que dice la ley, interpone una acción competencial y dice: el Poder Judicial no tiene potestad para embargar el fondo de contingencia porque esos dineros son para otros propósitos. Cuando Economía y Finanzas misma destinó ese dinero y se puso en el fondo de contingencia mientras salga la ley, porque la salida de una ley evidentemente es una contingencia, así se explican en términos técnicos lo que se llaman contingencias. Si se proyecta la ley y sale, este fondo va a servir para ese proyecto. Ahora nos dicen, no, ese dinero era el fondo de contingencia y el Poder Judicial no puede tomar ese dinero para la remuneración de los jueces. Entonces, estamos en un contrasentido del propio Poder Ejecutivo. El Tribunal Constitucional, inicialmente, como decía la doctora La Rosa, declara fundada una medida cautelar y dice efectivamente solo puede disponer del presupuesto el Ejecutivo. En consecuencia, el Poder Judicial no puede embargar esa suma. Y estamos en ese conflicto de lo más absurdo, donde un dinero que se destina para cumplir determinado propósito dispuesto por Economía y Finanzas está con la firma del ministro Castilla y con la firma del presidente San Martín de ese entonces, ahora pretenden revertir en favor del Estado, solamente por negarnos, ¿no es cierto?, esa opción de ir cumpliendo paulatinamente con las remuneraciones que dice la ley y el fallo del Tribunal Constitucional. Es una cadena de inteligencias, por eso le pregunto si han habido conversaciones con el ministro de Economía directamente, que de todas maneras le van a Vamos a tratar de ser claros. Eso por un lado, y luego con el propio presidente de la República, que de repente no está enterado del asunto en todos sus detalles y sobre todo en este largo lapso
Entiendo que el presidente de la República sí está enterado del tema, porque el ministro de Economía y Finanzas ha tenido que haberle dado cuenta del tema, y cuando el proyecto ya estaba por salir se puso en el Consejo de Ministros presidido por el presidente de la República, y ahí es que se dijo que ese proyecto no iba, se trabó. Entonces, inclusive hay una anécdota. Parece que alguno de los ministros dijo: un juez de paz no puede ganar más que un coronel. En consecuencia, no va este proyecto, y ese habría sido el motivo. Los coroneles también, ese habría sido el motivo por el cual no salió la ley. Es la versión, por lo menos extraoficial, que nos han dado, porque otra versión oficial no nos han dado nunca de por qué no salió la ley. Consecuentemente, estamos, como usted bien dice, en unas desinteligencias donde advertimos una cosa bastante clara. El ministro de Economía dice: vamos a admitir en la ley, vamos a conversar nuevamente, pero bajo un presupuesto, que se derogue la ley orgánica del Poder Judicial en los porcentajes que se dice. Los jueces, ¿qué decimos? Vamos a conversar, nos ponemos de acuerdo. Lo único que pedimos es que no se derogue lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial, porque no es una cuestión solamente de remuneraciones, es una cuestión de dignidad, es una cuestión de independencia. Y de funcionamiento de un Poder Judicial a la altura de las exigencias que hoy día tiene el Perú. Como ha señalado la doctora, el problema es la imagen que nosotros damos fuera. Lamentablemente es así. Jueces reclamando en la calle su salario. No, y con un Poder Judicial completamente debilitado, ¿no es cierto? Mire, don Raúl, encima se viene una demanda internacional. Como ya dispuso el Tribunal Constitucional y le dice: Ejecutivo, cumpla usted con lo que dice la ley, y ojo, le dice en la resolución, no me ponga usted pretextos de que no hay fondos. Así le dice en la resolución. Como no se cumple eso, lo único que nos cabe es ir a los tribunales internacionales para denunciar al Estado peruano que no está cumpliendo con decisiones jurisdiccionales. Nos ha llamado el congresista Juan Carlos Seguren para hacer un alcance a lo que viene usted diciendo, doctor Sequeiros. Doctor Juan Carlos Seguren, buenos días. Buenos días, don Raúl, doctor Sequeiros, buenos días. Sí, preocupados realmente por lo que se viene señalando, ¿no? Y aquí pareciera que hay una inactividad o inefectividad, sea del Congreso, sea del Poder Ejecutivo. Sí, mire, hay mucha parte de cierto en lo señalado. Yo quería precisar dos elementos. En el fondo de contingencia del presupuesto 2013 se consignó 87 millones para esta primera etapa de incremento remunerativo vía una bonificación. Y el día de ayer se ha trabajado, hemos estado con el presidente del Poder Judicial, hemos trabajado y con el ministro de Economía, y en el presupuesto aprobado el día de ayer, bueno, el día de hoy en realidad, a las 3:30 de la mañana, se ha consignado también una partida en el fondo de contingencia, incluso un poco más alta, cerca de 100 millones, alrededor de 100 millones para este tema. Pero no es un tema de recursos. Lo que está faltando, y creo que vale la pena hablar con claridad y poner ese debate sobre el tapete, es la mecánica para ser entregado. Y las cosas muy claras. La posición del Poder Judicial es que esta bonificación sea repartida, entregada, obviamente por escalas, pero para todos por igual. Es decir, tú tienes un juez que tiene productividad, saca 50 sentencias al mes, llega temprano, se va tarde, se capacita, tiene de maestría, etcétera, etcétera, y tienes otro juez que llega tarde, se va temprano, su productividad es baja, tiene quejas, tiene reclamos, tiene denuncias, no se capacita, etcétera, y se pretende que tenga la misma bonificación. Concepto meritocrático. Lo que se está planteando desde el Ejecutivo y que se comparte desde el Legislativo es: incorporemos meritocracia, incorporemos evaluación de metas, de objetivos, de resultados. O sea, lo que no podemos medir no existe. Y esa bonificación, que no se dé a todos por igual. Diferenciemos, tiene que haber estupendos jueces a quien se les bonifica de mejor manera por resultados, y hay malos jueces a los cuales no hay que darle la bonificación. Pero todo eso a partir, digamos, de un mínimo techo, ¿no es cierto? Porque si la verdad no me igualan, por muy mal juez que sea, me muero de hambre. Es que estamos hablando no de un techo, sino de un piso, yo te diría. El piso es la realidad. El piso es las remuneraciones de hoy.
sobre esas remuneraciones construyamos meritocracia. Ese es el concepto en el cual tenemos que ponernos de acuerdo, y sobre todo el Ejecutivo y el Poder Judicial, y todavía no se han puesto de acuerdo. Bueno, por lo pronto hay un fondo de contingencia. Se puede continuar discutiendo todavía el tema de la meritocracia y los resultados. A ver, ¿qué nos dice el doctor Sequeiros? Señor Vargas, me preocupa la opción que menciona el congresista Eguren por una sola razón. ¿Qué pasaría si en el Congreso de la República decimos paguemos sumas diferenciadas a los buenos congresistas y sumas diferenciadas a congresistas que tengan problemas? Claro. Es una situación tan subjetiva, tan elemental, que no se va a poder discriminar, y los jueces que van a recibir menos remuneración, además de ser jueces, primero son abogados. Vamos a tener tal lío entre los jueces ante el Poder Judicial y ante otras instancias que evidentemente de repente estamos por originar un problema. Funcionarios que cumplen la misma función tienen que ganar la misma remuneración, cuando menos básica. Si sobre eso se establecen algunos premios adicionales a los jueces que rinden mejor, que trabajan mejor, que se capacitan mejor, en buena hora. Pero tiene que haber condiciones básicas para todos. Por eso creo que el congresista dice, fijemos un piso. Sí. Un piso pues, que sea acorde a lo que dice la ley. De los zetas. Fijamos ese piso que dice el congresista Eguren sobre lo que dice la ley, y sobre eso, en buena hora, privilegiamos la meritocracia. Estamos plenamente de acuerdo. ¿Algún alcance, doctor Juan Carlos Eguren? No, solo me alegro de haber incorporado al debate un tema que no se está discutiendo. Y el fondo de la discusión es ese. De acuerdo. Vamos a incorporar meritocracia y pago diferenciado en función al logro de metas y objetivos como Estado en general. Ese es el espíritu de la ley de la carrera judicial, es el espíritu de la ley de la carrera magisterial, es el de acuerdo. O sea, ese tema me parece importante discutir. Sin duda, porque eso forma parte de la reforma del Estado, de la reforma institucional, ¿no es cierto? Así es. Bueno, muchas gracias, congresista. Gracias. El último alcance, doctora Lucía La Rosa. Me parece que el congresista Eguren no tiene conocimiento que en la ley de carrera judicial está incorporada la meritocracia. A nosotros, en este momento, estamos aportando a nuestro currículum vitae, que consta en nuestros legajos, todo aquello que hemos incorporado en el lapso de este año. Se nos mide todos los años en meritocracia y hay un ranking de jueces, ¿no? Aparte de eso, se nos evalúa cada 7 años por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos el control de OCMA, que mide también nuestro desempeño. De acuerdo. ¿No? Y un juez que no rinde, un juez que tiene retraso, puede ser suspendido e inclusive puede haber propuesta de destitución. Eso ya existe en nuestra ley. Lo que no puede haber de ninguna manera, y eso me parece que es el sentir de todos los jueces del Perú, es que nos digan, a ti te pago, te sigo pagando 1.400 como gana un juez de paz, y bueno, a otro le voy a pagar 5.000. Porque eso sería afectar un principio constitucional que es el de igualdad ante la ley. Muy bien. ¿No? Entonces eso me parece que tiene que medirse, tiene que evaluarse. No nos negamos a la evaluación, estamos llanos y siempre estamos dispuestos a ella. Me parece que se nos debe exigir, donde hay derechos hay obligaciones, donde hay obligaciones hay derechos, señor. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, y en realidad ojalá evolucione el asunto a un punto. Yo creo que sí es un buen avance tener por lo menos el fondo de contingencia. Intención de conversación, intención de diálogo. Vamos. Así es, muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias por la invitación. Iván Sequeiros y doctora Lucía La Rosa. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. 9:39 de la mañana. Vamos a ver sobre todo que ya se va a noviembre y de repente es un regalo navideño. Un regalo pascual, no un regalo, sino en fin Raúl, y con el doctor Sequeiros vamos a tener que conversar otro día, porque él fue el que juzgó en su momento a Óscar López. Eso, ahí está. Ya está juzgado. Nos promete usted que vamos a conversar. Cuando gusten. Encantado. Estoy encantado acá. Aquí está nuestro productor. El doctor Sequeiros puede informarnos sobre el caso López Meneses en algún momento. Comprometido para la próxima semana. Digamos, el López Meneses del pasado, pero de todas maneras nos puede dar varios elementos.